Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a empezar muy rápido porque hay mucha materia, muchísima materia. Te vas a volver loco con toda la materia que hay. Hoy día vamos a hablar de... Estábamos hablando de Grecia, vamos a hablar de Atenas. Atenas más o menos hacia el siglo 8 antes de Cristo tenía como el típico gobierno que tenían todas las demás civilizaciones que hemos visto antes, que había un rey a la cabeza, un monarca, seguido por una aristocracia que era terrateniente, que a la vez era la cabecilla del ejército que había. Y bueno, después habían grupos, después estaban los ciudadanos que se dedicaban a la agricultura, eran los pequeños arrendatarios de los terratenientes, estaban los comerciantes, estaban los que se dedicaban a la industria. Y después estaban los esclavos, que no eran nada más que gente que había perdido sus derechos de ciudadano, o los esclavos que eran traficados también, sí, ¿por qué no? Y al final estaban los extranjeros, que eran extranjeros, ¿tú cachai? Extranjeros. Trabajaban y todo, pero eran extranjeros. Bueno, resulta que con el paso del tiempo, los aristócratas se les conoció con el nombre de eupátridas. Y estos eupátridas tenían una asamblea que se llamaba Areópago. Y en el Areópago se elegía un líder, que era el arconte. Y ese era como el representante de los eupátridas, la aristocracia. Con el tiempo, los monarcas, a través del Areópago y de su arconte, le empezaron a quitar atribuciones al rey hasta quedarse con ellas definitivamente, y el rey terminó siendo o el arconte o un miembro más del Areópago al final de cuentas. Eso hizo que pasara a Grecia de una monarquía a una aristocracia. Bueno, y resulta que los eupátridas eran terratenientes, tenían grandes concentraciones de tierra, cuales se cultivan, los cuales tienen ganado y por los cuales se produce la agricultura de la zona. Bueno, estos terratenientes cedieron sus terrenos, algunos de ellos, a arrendatarios. Nosotros nos podríamos pensar en algo tan simple como alguien pide un trozo de tierra a cambio del pago de algún pago, de algún dinero, de alguna especie, algo por el estilo. ¿Ya? Los arrendatarios o pequeños agricultores. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el arrendatario no tenía para pagarle al aristócrata, entonces el arrendatario se convertía en esclavo al tener deudas con el terrateniente que le arrienda. Entonces así fue como la esclavitud fue aumentando considerablemente. Cuando la economía de Atenas empezó a ir bien, los comerciantes, los industriales, empezaron a surgir de gran manera, ¿ya? Y ellos ayudan a arrendatarios a no caer en esclavitud. Bueno, y resulta que como los arrendatarios, en algún sentido, los comerciantes y los industriales empezaron a tener buena situación económica, resulta que empezaron a exigir derechos. Empezaron a exigir derechos a la aristocracia. Entonces aquí se generó toda una pelea social por derechos y ese tipo de cosas que suelen darse realmente en los países por cambios y todo. Y bueno, los cambios fueron generados primero por dos personas. Primero por la obra de Dracón en el año 621 a.C., ¿ya? En donde él lo único que hizo fue codificar las leyes. ¿Qué quiere decir codificar las leyes? Bueno, que las leyes pasaron a ser escritas. Y al ser escritas podían ser conocidas por todas las personas que sabían leer.
por supuesto. Entonces eso evitaba que los eupátridas le dieran una interpretación antojadiza a las leyes y que pudiesen pasarse de listo con los demás individuos que vivían en la ciudad, en la polis y que eran ciudadanos. Bueno, eso fue la primera modificación importante. La segunda fue hecha por Solón, o sea, el segundo cambio. Lo de Solón fue más que nada una reforma en dos sentidos principalmente. Una social, y con social me refiero a que se acabó con la esclavitud por deudas. La esclavitud por deudas que llevaban los arrendatarios que le debían dinero a los eupátridas o terratenientes que le ofrecían un pedazo de tierra a cambio de una especie de pago. Eso se acabó. Ya, y lo otro también fue una reforma agraria. ¿Ya? Una reforma agraria. ¿Ya? ¿Esto qué significó? Esto tuvo la siguiente repercusión. Que la cantidad de ciudadanos, empieza a mantenerse y con el tiempo a aumentar. Y al aumentar la cantidad de ciudadanos, quiere decir que mayor cantidad de gente puede participar en las decisiones políticas de la polis. Ya, esa es una. Esas son las reformas sociales. En cuanto a las reformas, también hay de tipo políticas. Y esto es un cambio en las estructuras políticas que había en la polis de Atenas. Ya. En un principio, cuando pasamos de la monarquía a la aristocracia, solamente existía, bueno, el Areópago, que tenía formado por arcontes, ¿ya? Y en este caso el Areópago a esta altura estaba compuesto por 9 arcontes. Y los arcontes eran eupátridas. Al Areópago estaba encargado de todo. De todo, era como una institución que tenía amplios poderes en muchos campos. ¿Qué se hizo? Solón quitó poder al Areópago y se lo dio a nuevas instituciones que surgieron a partir de aquí. ¿Ya? Una de ellas era la eclesía, que en griego significa asamblea, palabra de la cual después viene iglesia, la iglesia que se ocupa en la religión cristiana o católica, la cual hacen las leyes. ¿Ya? Después tenemos la bulé, la de 400 miembros, donde se revisan las leyes. Por otro lado tenemos a la Heliae, la cual es el Tribunal Supremo de Justicia. Si se fijan acá, nosotros tenemos algo así como una división de poderes, ¿ah? En la eclesía se concentraba el poder legislativo, en la Heliae el poder judicial. En el Areópago uno podría pensar que el ejecutivo, pero bueno, las atribuciones no necesariamente se dividen en esto. Posiblemente la Ilustración posteriormente se influenciaron en esta distribución de poderes, entre otras, para crear sus propios planteamientos, pero eso es muy posterior, ¿ya? Otro cambio que se dio con Solón, que también afecta de manera social, tiene que ver con que la distribución de los habitantes. Y esto lo digo porque se pasó de una sociedad estamental a una que se podría denominar de clases, ¿ya? De clases sociales, de clases. Cada clase se supone que era según la cantidad de riquezas que tenía. Habían 4. Primero estaban los pentacosiomedimnos. Después vienen los hipeis, después vienen los seguitas y después vienen los tetes. Así ordenadas de la que tiene mayor riqueza a la menor riqueza. Los pentacosiomedimnos se llamaban por tener 500 medimnos. Acuérdense que la palabra penta en griego
significa 5. Así como pentágono significa 5 lados o pentakill significa 5 muertes. Resulta que esta distribución de habitantes favoreció principalmente a las primeras 3, porque eran las que podían acceder a los cargos, sea de la Bulé, sea de la Heliae, sea de la Eclesía. ¿Ya? Los tetes siempre eran los más desfavorecidos, más porque ellos no podían pagar los gastos militares que ellos tenían en todas las campañas que se llevaban. Estas clases, todos estos habitantes estaban dentro del ejército, todos ellos tenían que costear sus propios gastos militares. ¿Se entiende hasta acá o no? Yo espero que sí. Al haber mayor cantidad de ciudadanos que a ojo no alcanzan a quedar en todos estos cargos, aumentó mayor presión en la apoiquía. ¿Se acuerdan de la apoiquía? De la estasis también. La apoiquía era colonización, era buscar otros terrenos donde habían un asentamiento bien adecuado para poblarlo, ahí instalar una ciudad, y esa ciudad iba a ser independiente de la ciudad donde habían salido. Y la estasis eran los ciudadanos que se metían a esas nuevas ciudades que se instalaban para quedarse con los cargos públicos de ellas, porque la ciudad donde estaban no los habían podido conseguir. Otra cosa que logró Solón con estas reformas fue el hecho de que que ahora ya no iba a ser, al no ser una sociedad estamental y sino de clase, le dio la oportunidad a que cualquiera que tuviese el dinero, la fortuna, pudiera llegar a ser arconte, estar a la cima de ella, ¿cachai? Mientras más plata, más poderoso eras. Obviamente los eupátridas seguían siendo la cabeza de la sociedad, pero la puerta estaba abierta para que cualquiera que fuera pobre y empezara a escalar y escalar así económicamente, así llegar a la cima y tuviera el poder. Y como los eupátridas tenían el mayor poder porque tenían la mayor cantidad de fortunas, que eso se debía a que todavía eran terratenientes y concentraban sus grandes territorios de los cuales sacaban mucho dinero, mucha fortuna, hubo un conflicto social con ellos. Porque los demás ciudadanos que empezaron a tener así algo de fortuna y porque le había ido bien con el comercio y la industria, querían su pedacito de tierra. Los pequeños arrendatarios o pequeños propietarios querían ser independientes de la eupátria. Entonces empezó una serie de conflictos sociales así en Atenas. Se resolvieron cuando de repente llegó un individuo llamado Pisístrato. Y Pisístrato no es nada más ni nada menos que un tirano. Y aquí voy a hacer una acotación. Mucha gente confunde lo que es un dictador con lo que es un tirano. Yo no entiendo por qué, porque seguramente estos términos en algún momento del siglo XVIII, XIX, no sé, en algún momento de la historia se empezaron a distorsionar, a lo mejor con pensadores más modernos, no tengo idea. Porque aquí les voy a decir una cosa, el tirano es el individuo que se toma el poder por medio de las armas. Como decirte, el que hace un golpe de estado es un tirano. Y su gobierno se llama tiranía. ¿Ya? En cambio, el dictador es un cargo que existió en la antigua Roma, creo que en la República, el cual concentraba todos los poderes del Estado por un tiempo muy corto, de 6 meses, y era con el fin de poner orden cuando, por ejemplo, había un vacío de poder, o, por ejemplo, después vamos a hablar de Roma, pero cuando había un vacío de poder, o había como ciertos desórdenes así en la estructura política. ¿Cachai? Era como un gobierno provisional que tenía todos los poderes. Eso era el dictador. Y yo por eso hago la acotación, porque mucha gente habla de tiranías, o sea, de dictaduras, confundiéndolas con tiranías. Son cosas totalmente distintas. Y aparte, que los tiranos no necesariamente son malos gobernantes. Esto uno lo ve como malos gobernantes porque nosotros estamos tan acostumbrados a regímenes políticos donde haya un presidente que solamente tiene el poder ejecutivo y que hayan otras instituciones que se reparten el legislativo y el judicial, que ese presidente dura una cierta cantidad de tiempo y cada cierta cantidad de tiempo tenemos que elegir a otro presidente a través de elecciones, ¿me entienden? Y hay un congreso y en el congreso se hacen las leyes, o sea, tenemos tan metida esa caricatura política así en la cabeza que cuando escuchamos a un tipo que tiene todo el poder lo encontramos, oh, debe ser el demonio.
No necesariamente. Hay tiranos y tiranos. Y Pisístrato fue un buen tirano. Fue bueno que los griegos lo aceptaron y que incluso dejaron que sus hijos continuaran su tiranía. Ya lo vamos a ver. Pisístrato no deshizo nada de lo que se hizo con Dracón y con Solón. Es más, puso su pequeño granito de arena para continuar el desarrollo político de Atenas en el mismo sendero. Él hizo una reforma agraria, le quitó las tierras de los eupátridas y la empezó a repartir a los pequeños arrendatarios y a otros ciudadanos que a lo mejor tenían intereses en el comercio y en la industria. Eso fue Pisístrato en el fondo. Y que obviamente fortaleció también la agricultura con eso y la actividad económica y la actividad industrial de Atenas. Cuando murió Pisístrato, sus dos hijos, Hipías e Hiparco, se quedaron con el poder. Pero los eupátridas no iban a aguantar que ellos gobernaran ahora Atenas. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron al ejército de Esparta, los espartanos, y los derrocaron. Al poco tiempo después vino un griego, un ateniense, un griego, llamado vino un griego llamado Clístenes. Y Clístenes, con él, nace lo que se conoce como democracia. Lo primero que hizo Clístenes fue tomar Atenas, que estaba dividida en un montón así de circunscripciones medias difusas, y las dividió, las borró y las dividió en 10 tribus. Cada tribu estaba dividida en 3 tritias. Tribus, 3 tritias, parece trabalenguas. 10 tribus, 3 tritias. 3 tristes tigres trigo comieron en un trigal. Ya, listo. Bueno, las dividió en 10. ¿Por qué se hizo esto? Esta como nueva división político-administrativa. Fue porque cuando se hicieran nuevas leyes, se iba a evitar que una ley favoreciera a un sector de Atenas y se desfavoreciera a otro. Iban a ser todos iguales. Y eso iba a quedar materializado porque, por ejemplo, ahora la bulé, que antes era de 400, ahora iba a ser de 500 personas. 50 por cada tribu, 50 ciudadanos de cada tribu. Entonces iba a estar repartido igual. Entonces ahí iba a ser difícil que una ley favoreciera a otro. ¿Ya? Bueno, y se le dio mayores atribuciones a la bulé. A la bulé se vetaban, ya sabíamos que se vetaban las leyes de la eclesía o asamblea popular, se iban a fiscalizar el resto de los magistrados y se resuelve en última instancia los asuntos de la polis. Mira, si uno lo ve bien, la bulé es algo así como en algunas partes la Cámara de Diputados. Algo así como la Cámara del Parlamento, del Congreso, una cosa así. Bueno, también se inventa el ostracismo. El ostracismo es que cuando, por ejemplo, existiera otro individuo que quisiera hacer lo mismo que Pisístrato, convertirse en tirano, Pisístrato se autoproclamó tirano, otro individuo que quisiera hacer lo mismo se iba a arrestar y se iba a llevar al exilio 10 años. ¿Sí? Para evitar que hubiera un nuevo tirano que hiciera lo que hizo Pisístrato, nada más. O sea, sí, fue un buen gobernante y todo, pero no querían que se repitiera, esa era la cuestión. Suena raro, pero es verdad. ¿Ya? Y lo otro es que con tanta asamblea popular, la bulé, la eclesía, cada ciudadano podía en la eclesía, cada ciudadano en la eclesía podía presentar un proyecto de ley. Yo tengo un proyectito que puede servir para Atenas, y de ahí partía todo. Eso se llamó así de participativa era la democracia. Cualquier ciudadano podía presentar cualquier ley, sin estar ahora como ahora, que es representativa, que hay partidos políticos y tenéis que ser diputado de un partido político para un poco menos de presentar una ley, ¿cachai? O sea, se nota, ahí solamente eres ciudadano y podía ir, ¿cachai? A estas alturas, los arcontes y el areópago solamente concentraban el poder judicial y el poder militar.
De hecho, aquí sí que ya los arcontes ya eran 9. Ahora sí eran 9. Había uno de los arcontes que se llamaba Polemarco, que era nada más ni nada menos que el comandante en jefe del ejército. Y ese Polemarco contaba con 10 estrategas. Y los estrategas eran algo así como los generales del alto mando, cada uno perteneciente a una tribu. Eran como los altos mandos de los que se rodeaba este Polemarco y con los que definían las estrategias de guerra, de batalla, de todas esas cosas. Bueno, democracia, la etimología de la palabra democracia significa gobierno del pueblo. En este caso, gobierno de la polis. Pero conste que el pueblo no era toda la gente, no eran los pobres, no eran los trabajadores, como en caricaturas socialistas, no. El pueblo eran los ciudadanos. Y en la polis griega, no todos eran ciudadanos. ¿saben por qué se los digo? De partida, mira, los esclavos no eran ciudadanos, los extranjeros no eran ciudadanos, las mujeres no eran ciudadanas, los hombres menores de 20 años no eran ciudadanos. ¿Cachai? El resto sí. O sea, tenías que ser hombre, mayor de 20 años, no tenías que ser esclavo, no tenías que ser extranjero para ser ciudadano. Mientras se estaba dando todo este desarrollo con la Democracia. paz, y resulta que este desarrollo de organización política se vio interrumpido porque surgieron las guerras médicas. No es que pelearan contra médicos, peleaban contra los medos. Los medos, mejor conocido como los persas. ¿Se acuerdan de los persas? Bueno, los persas, los que venían de Mesopotamia, que fueron las últimas civilización de Mesopotamia, mucho posterior a los asirios, los babilonios, en fin, que hicieron su propio imperio, y ese imperio empezó a chocar con las tierras de los helenos. Acuérdense, los helenos estaban haciendo la poiquía y la estasis y llegaron a rozar con territorios que estaban perteneciendo a los persas. De hecho, los persas también se habían apoderado de algunos territorios que eran de la Hélade. Y el detonante de esa situación fue la apoderación de la ciudad de Mileto. Eso hizo que Atenas le declarara la guerra a los persas, dirigidos por su rey Darío, en primera instancia, y después por Jerjes, que iba a ser su hijo. Hubo dos guerras médicas. La primera fue donde los atenienses derrotaron con mucha facilidad a los persas del rey Darío. Con mucha facilidad. Se dice porque el ejército persa estaba compuesto por solamente extranjeros de los territorios que habían conquistado los persas. Es decir, era gente poco interesada en las conquistas persas, poco interesada en las luchas que enfrentaban los persas. O sea, era gente que no estaba muy ni ahí, no tenía un sentimiento como de patriota, de identidad, como de un sentido como por lo que estaban luchando. No, ellos luchaban porque estaban obligados. En cambio, los atenienses, los que fueron a la guerra, son los mismos ciudadanos que participaban en la bulé, en la eclesía, sin contar los arcontes, los polemarcos, los estrategas, los eupatrias, en fin. Todos los ciudadanos que podían costearse sus propios equipos militares. ¿Ya? Esos individuos tenían un sentimiento de heleno bastante grande. Bastante grande, o sea, sentían una identidad con el lugar en el que vivían, amaban el lugar en el que vivían, tenían conciencia de que compartían ese terreno con otras ciudades, con otras polis que a lo mejor no tenían nada que ver con ellas, no las dominaban, pero que tenían la misma religión, los mismos idiomas, compartían las olimpiadas, en fin. Con ese sentimiento fue una gran motivación para derrotar a los persas, porque vieron sus territorios amenazados por estos extranjeros, estos forasteros, estos individuos que vienen de afuera, que nos van a destrozar y nos quieren quitar lo nuestro, se quieren apoderar de nosotros.
Me tuve que servir un vasito porque mi garganta está... Y la Segunda Guerra Médica, bueno, esta fue ya con los persas de Jerjes, hijo de Darío, rey de los persas, sucesor en el trono. Esta vez la estrategia que usaron fue distinta. Los persas llegaron hasta Termópilas y ahí se encontraron con los espartanos. Y el rey de los espartanos era Leonidas. Leonidas quería detener a los persas. Y aquí es cuando cuentan esa leyenda de los 300 hombres que lucharon contra los persas en las guerras médicas y los mataron y lo arrasaron. De ahí viene la película 300, de ahí viene, ya saben, el mito de los 300. This is Sparta! This is Sparta! This is Sparta! Pero les voy a contar una cosa. Yo en la universidad tenía una profesora que se dedicaba a estudiar todos los griegos mucho tiempo, y había dicho que ella había leído unos escritos de la época, o eran de Heródoto, o bien, era de algún griego posterior, que contaba que esos 300 soldados nunca fueron 300, habían sido 6000. Que habían reducido la cantidad de los espartanos que habían luchado en esa batalla como para para demostrar de que los espartanos eran valientes guerreros dispuestos a morir por su causa y que no le tenían miedo a nada, de que eran los más rudos, los más machos, los más guerreros, en fin, para eso. ¿Y qué pasó con los atenienses? Bueno, resulta que estos soldados de Esparta, Leonidas y sus soldados, murieron todos ahí, o la mayoría. Y después los persas fueron hacia Atenas. Llegaron a la misma Atenas, la saquearon, la quemaron, la destrozaron. ¿Fue el final de los atenienses? No. Los atenienses lograron escapar hacia otros lugares y ahí tuvieron que hacer una alianza con los espartanos para poder ganarle a los persas. Y de ahí lo hicieron retroceder y les quitaron terreno y así hasta que fueron ganando la guerra. Después, bueno, esa alianza se rompe porque los espartanos y los atenienses nunca se llevaron muy bien. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y con esto surge la Liga de Delos. Esta fue una confederación entre las distintas ciudades que tenían, no sé, barcos de guerra, no solamente comercio, barcos de guerra, en las cuales iban a actuar juntas en caso de cualquier invasor que se presentara en sus tierras. ¿Sí? Hasta este entonces, se me había olvidado mencionarlo, los griegos, sobre todo los de Atenas, se habían convertido en una potencia marítima, porque como habían desarrollado mucho el comercio, desarrollaron sus barcos comerciales, pero a la vez también pudieron desarrollar barcos de guerra. Bueno, después de esto, se quedó igual demostrado que la organización política y social de Atenas era tan sólida, tan fuerte, que eso permitió que también fuera la polis más importante de Grecia. Tuviera un desarrollo cultural sumamente importante que iba a repercutir no solamente en la Hélade, sino que en el resto del mundo. Pero todo lo que va ascendiendo, acuérdense, todas las civilizaciones ascienden, llegan a un auge y después decaen. Estamos viendo casi el auge, casi el momento de máxima esplendor de Atenas. Vamos a ver un poquito más y después vamos a ver cómo empieza a decaer. Pero ese auge y después ese decaimiento hasta apagarse, lo vamos a ver en el próximo video. Espero que les haya gustado. Los comentarios, por favor, aquí abajo, siempre de forma respetuosa, las sugerencias, cualquier pregunta, voy a ver si les puedo responder, ¿ya? Bueno, cuídense, que estén bien, espero que hayan aprendido algo. Nos vemos, adiós.